La noche guarda secretos que solo unos pocos se atreven a desvelar. En la penumbra, donde las sombras susurran y cobran forma, nacen las historias más aterradoras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría quitarte el sueño. En un pueblo, rodeado de montañas y bosques, llegó un hombre enigmático conocido como el Cuentista de Sombras. Con una voz atronadora y ojos que parecían contener secretos, comenzó a contar historias de terror y misterio a los habitantes del pueblo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, el Cuentista de Sombras habló de un ser maligno que habitaba en el bosque. Según su historia, este ser era capaz de causar fiebres mortales y muerte instantánea con solo un toque. Los habitantes del pueblo se miraron entre sí, incrédulos pero también asustados. 3 cazadores decidieron ignorar la advertencia y adentrarse en el bosque en busca de presas. Fue allí donde encontraron al ser maligno. 2 ojos rojos brillaban en la oscuridad y uno de los cazadores disparó su escopeta en un acto reflejo. Sin embargo, pronto descubrieron que el ser no era lo que parecía. El Cuentista de Sombras reapareció sonriendo con malicia. «Eso es por no creer», dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron los restos de uno de los cazadores, secos y marchitos como una rama muerta. La gente del pueblo aprendió a creer en las historias del Cuentista de Sombras y a temer lo desconocido. La leyenda del ser maligno se convirtió en una realidad aterradora, y el pueblo vivió en un estado de miedo constante. ¿Qué secreto escondía el Cuentista de Sombras? ¿Era él mismo el ser maligno? La verdad permaneció oculta, pero el terror y la leyenda vivieron para siempre en el corazón del pueblo. A medida que la noche cae, surge otra historia, una que ha permanecido oculta hasta ahora. Atrapado en la eternidad, la lluvia caía sobre el cementerio como lágrimas del cielo, mientras que Mateo se sentía liberado, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. El funeral de su esposa Sofía había terminado, y él se sentía extrañamente aliviado. Mientras los asistentes se marchaban, Mateo se acercó a la tumba y comenzó a hablar con Sofía, como si ella aún estuviera allí. ¿Recuerdas cuando nos prometimos que estaríamos juntos para siempre?, preguntó, su voz temblando de emoción. De repente la lluvia se detuvo y un rayo de sol iluminó la tumba. Mateo juró que vio a Sofía sonreír y su corazón se llenó de una sensación de paz. Pero entonces algo cambió. La sonrisa de Sofía se convirtió en una mueca de terror y Mateo sintió un frío glacial que lo recorrió de arriba a abajo. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, su voz llena de miedo. «Estoy atrapada», respondió Sofía, su voz apenas audible. «No puedo salir de aquí». Mateo se sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero decir que estoy condenada a estar aquí para siempre», respondió Sofía. «Y tú también, Mateo. Tú también». Mateo se despertó en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad. Había sido solo un sueño, se dijo a sí mismo. Pero la sensación de terror persistió, y él no pudo sacudirse la idea de que Sofía estaba atrapada en la tumba esperándolo. Y entonces comenzó a recibir mensajes extraños con una sola palabra: «Ven». Mateo sabía que era Sofía, llamándolo hacia la tumba, y él sabía que no podía resistir la llamada. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Mateo se dirigió hacia el cementerio, listo para enfrentar lo que fuera que lo esperaba allí. Pero cuando llegó a la tumba, encontró algo que lo hizo dudar de su propia cordura. La tumba estaba vacía, y en el lugar donde debería haber estado la lápida, había una sola palabra grabada: «Ven». Y ahora, en la oscuridad, les traigo la última historia. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Esta es la historia de la herencia de la maldad. En una casa donde el odio y la crueldad habían echado raíces, María Conchita luchaba por sobrevivir a la sombra de su suegra, Doña Mati. Aunque Doña Mati había muerto, su espíritu maligno seguía vivo, sembrando destrucción y desesperanza en la familia. María Conchita, una mujer valiente y determinada, había soportado años de abuso verbal y emocional por parte de Doña Mati. Sin embargo, después de la muerte de su suegra, comenzó a experimentar una serie de eventos extraños y aterradores que la llevaron a cuestionar su propia cordura. La presencia de Doña Mati se hizo más notoria en la casa y María Conchita empezó a sentir su voz, sus palabras corrosivas, en cada rincón de su hogar. La atmósfera se volvió cada vez más pesada y opresiva y María Conchita se encontró atrapada en una noche eterna de terror y desesperanza. Pero lo peor estaba por venir. Miguel, el esposo de María Conchita, comenzó a cambiar, a convertirse en una versión más cruel y despiadada de su madre.
La influencia de doña Mati era tan poderosa que parecía haber poseído el alma de Miguel, llevándolo por un camino de destrucción y desesperanza. María Conchita se encontró sola y desamparada, enfrentándose a una fuerza maligna que parecía imposible de vencer. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió luchar, no solo por su propia supervivencia, sino también por la de su hijo. En un final emocionante y aterrador, María Conchita se enfrentó a la sombra de doña Mati y a la versión poseída de Miguel. Aunque no pudo salvar a su esposo, logró escapar de la casa y comenzar una nueva vida, libre de la influencia maligna de doña Mati. Chavos, muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la siguiente historia. No se olviden de regalarme un like y comentario de qué tal te pareció, y si aún no te has suscrito, te invito a unirte. Cuídense mucho y ten un excelente día, tarde, noche, el rato que estés viendo este video.